Buenas tardes, vamos a comenzar una trilogía de lo que es el crimen de Alcácer, ¿vale? Y vamos a dividirlo en 27 breves capítulos de las 27 irregularidades constatadas con las pruebas que les vamos a comentar ahora mismo, con datos de hemeroteca, con datos del sumario, contradicciones y sobre todo a día de hoy que es un caso sin resolver en el que la justicia solo imputó a Miguel Ricard y busca a Antonio Anglés, desaparecido desde entonces, desde el año prácticamente 92-93. Y claro, vamos a empezar aleatoriamente, porque no queremos empezar desde el principio, con el hallazgo del cuerpo de las niñas. Las niñas son encontradas por dos apicultores que subían al terreno de la Romana porque tenían unas colmenas allí, ¿vale? Y se halló el cuerpo de las tres niñas del crimen de Alcácer. El crimen de Alcácer, según la versión oficial, lo voy a hacer y lo voy a escribir lo que es la crónica oficial muy escuetamente en menos de 20 segundos. El crimen de Alcácer consta de tres niñas que supuestamente van a casa de una cuarta que está enferma un viernes, quiere salir a la discoteca a las 3, supuestamente. Las niñas cogen, dejan a su amiga, como está enferma que no viene, Esther, y Miriam, Antonio y Desiree, después de haber estado en los recreativos SAS, ver a su amiga, deciden ir a la discoteca a hacer autostop, porque no tenían medio de locomoción. Y supuestamente durante el trayecto, ¿vale? Las coge haciendo de un tal Javier Herbá, no las deja en la discoteca. Este hombre, al parecer, la deja en la gasolinera Malin. El tal Javier Herbá iba con su novia, un tipo con antecedentes penales que supuestamente fue el último que vio a las víctimas con supuestamente Miguel Ricard y alguien que no se le investiga a fondo y que el criminólogo y periodista Juan Ignacio Blanco, junto con uno de los padres de las niñas, y había también un segundo padre de las niñas que no estaba de acuerdo con la versión oficial, pues hacen hincapié que porque a este hombre no le aprietan más. Porque tenía antecedentes penales y no cuadraba, porque al parecer dice que la dejan en la gasolinera y no deja a las tres niñas en la discoteca porque tenía una avería en el cárter y perdía aceite. Y claro, dice que las deja allí y él lleva el coche al taller con miedo de que no se dirá, o se constata la versión y se ve que el taller a esa hora al parecer no estaba. Él no tiene, el taller no le puede corroborar eso. Y no se le aprieta y no se le interroga bajo nuestro punto de vista, los que investigamos esto como es debido. Es uno de los personajes siniestros. Al parecer la deja en la gasolinera Mari, siguen, la ve un chico en ciclomotor que después bajo cuando le preguntaban fuera de micro, le reconoce al padre de las niñas y al criminólogo Juan Ignacio Blanco que desde la distancia les pareció que era. No les dijo taxativamente que eran ellas tres. Se hizo una reconstrucción desde donde supuestamente la vio con el ciclomotor, cómo se giraba para verla, y la verdad que hay que poner entre dudas que eso sea 100% corroborable y fidedigno. Pues en esas, al parecer, pasó un Opel Corsa blanco donde iba el tal Miguel Ricard con Antonio Anglés y las meten en el coche y se las llevan al paraje de la Romana, supuestamente. ¿Vale? Después, en otras declaraciones, Miguel Ricard dijo que se las llevó a unas naves. Pero al parecer se las lleva a las casetas de la Romana, hacen una orgía de tortura y de sangre que ni siquiera la ciencia forense sabe tasar exhaustivamente las aberraciones que le practican a las niñas. En medio de esa orgía de sangre y tortura bajan a comprar tres bocadillos cuando eran dos personas. Bajan a un bar, ¿vale? El bar El Paso, donde al parecer y supuestamente dicen que ver al Antonio Anglés, uno de los propietarios de Bar El Paso, el supuesto testigo, él dijo que él le dijo a la autoridad que no era Antonio Anglés.
porque no le correspondía a la altura que tenía Antonio Anglés. Antonio Anglés era archiconocido en Alcácer porque era, digamos, el peso específico de una familia que, al parecer, Antonio Anglés era el patriarca de la droga, era el que abusaba de ellos, ¿vale? Y se dedicaba a infinidad de actividades criminales como atracos y demás. O sea, que era un elemento a tener en cuenta del que nadie, digamos, si hubiera estado ahí, no lo hubiera perdido de vista. Y no lo reconocen, aún así lo mete la versión oficial ahí, ¿vale? Y pruebas biológicas de que Antonio Anglés participara no hay ni una. Es más, donde se lleva a las niñas, en los colchones donde se practicaron las aberraciones y en la caseta no se hallan restos biológicos ni sangre de las niñas. Es más, es imposible con las lesiones que tienen las niñas que hubieran sido torturadas allí porque no se encuentran evidencias científicas, ¿vale? Pero vamos, aún así dan buena la versión. Y ellos compraron los bocadillos y al parecer se fueron otra vez para arriba, ¿vale? Esto con un volante que había el día que aparecieron las niñas, como digamos, meses después, ¿vale? Aparecen las niñas porque dos apicultores van al paraje de la Romana y uno de ellos, al parecer, encuentra en una espesura de hierbas, en un sitio bastante inaccesible, mientras estaba ahí antes de ir a ver las colmenas, anda por ese paraje. Por lo visto el hombre, pues, digamos que a lo mejor tuvo un apretón o algo, y en esas ve como en la espesura ve las hierbas, como unas hierbas sobrepuestas y demás. Él con unos instrumentos de apicultura, pues remueve la hierba y se lleva el susto de su vida. Porque ve un puño humano con un reloj blanco o plateado. Puño. Estoy hablando de puño, no estoy hablando de hueso, ¿vale? Porque después veremos que este hombre dice que vio un puño y no un hueso. Y cuando llegó a la Guardia Civil, como 6 o 7 horas después, ya por, digamos, casi ya, digamos, a las 4 o 5 horas de que estos hombres notificaran el crimen, porque no tenían vehículos para subir al paraje de la Romana, supuestamente lo tenían averiado, pues cuando llegan allí a hacer fotos, ponen a los colmeneros a recoger cosas y evidencias de las que había allí. El paraje de la Romana y el sitio donde estaba la fosa era habitual de la familia Anglés de Miguel Ricard. Es más, en uno de esos sitios solían enterrar unas motos que usaban estos delincuentes para los atracos. Ellos, cuando estaban en búsqueda de captura, se escondían en el paraje de la Romana. Los colchones que habían en el paraje de la Romana, ¿vale? Eran para dormir ellos, cuando los seguían que estaban en búsqueda de captura. Y en esos parajes, pues ellos enterraban una moto con un plato y demás. Después de dar palos enterraban la moto, después la sacaban si tenían que dar otro palo. Y claro, ahí hacían todas sus cosas, de drogarse. Se sabe que se encontraron unas muestras biológicas de Antonio Anglés de semen en una de aquellas casetas que estaban por esa zona. Evidentemente es algo normal porque, pues claro, se encontraban cosas de ellos porque ellos pernoctaban allí cuando estaban en búsqueda de captura. O sea, que no era nada ilícito, digamos, asociable al crimen, que ellos en esa zona concreta tuvieran, digamos, cosas suyas. Y claro, se encuentra justo arriba de la fosa, ¿vale? Un volante médico roto, ¿vale? Del Hospital de la Fe de Valencia. Y al parecer viene el nombre Enrique Anglés Martín, que al parecer es un hermano que tiene una esquizofrenia paranoide de Antonio Anglés. Se va al hospital y se corrobora que sí, que es Enrique Anglés, que estuvo allí por la noche, ¿vale? Y en verdad no estuvo, porque Antonio Anglés, cuando tenía problemas médicos, en concreto se trató de una blenorragia, una enfermedad venérea, pues suplantaba la identidad de su hermano para poder acceder al médico cuando estaba en búsqueda de captura. Bueno, pues ese papel estuvo allí meses, se tiran de partes meteorológicos donde había vientos de 120 km por hora, hubo varios temporales y lluvias torrenciales, pero claro, los papeles estuvieron allí meses inamovibles, supuestamente arriba del escenario donde estaban enterradas las niñas a una profundidad como así, una profundidad para ser encontrada. Imagínense la escena, un puño que fue lo que vio el apicultor, yo les voy a enseñar ahora
las declaraciones de Antena 3 de aquella época, ¿vale? Donde ellos narran en la televisión lo que vieron y dicen claramente, cuando dan la fotografía del reloj, que el reloj que hay en la fosa no se corresponde al reloj que vio y que el puño que vio no era un puño, no era un hueso, ni era un muñón, vio un puño, ¿vale? Y hay grabaciones que dice que le pareció un puño de hombre. Esto es bastante importante, ¿eh? Y aquí empieza la primera, digamos, disociación de versiones, ¿vale? Porque el apicultor dice que cuando ve las fotos que trascienden a la prensa, ¿vale? De lo que supuestamente sobresalía, el apicultor se deshice. No, no, eso no es lo que yo vi. Entonces, claro, ya empezamos con las incoherencias. O sea, el testigo dice taxativamente que vio un puño con un reloj, un puño como pueden ver el mío, no un hueso, un muñón. Y claro, aquí empieza ya la primera teoría de que quizás fue Antonio Anglés el que estaba enterrado, el que todavía no ha aparecido, porque al parecer él era maltratador, abusador, él era en la familia el que movía la droga, él en los distintos atracos que cometía junto a sus hermanos y el tal Miguel Ricard, al parecer abusaba de poder y hacía repartos injustos de los botines, y se supone en la versión alternativa que puede que Antonio Anglés fuera el que estuviera en la fosa y que alguien les filtraran que los apicultores habían subido, ellos se imaginarían que habían visto algo, ¿vale? En esa subieron, salió un cadáver y aparecieron otros tres. O sea, el cadáver del puño lo sacaron y después metieron el cadáver de las niñas, de las tres niñas. La Guardia Civil tardó muchas horas en subir arriba a corroborar eso y ahí empieza ya la versión alternativa, ¿vale? Muy pronto y ya desde, digamos, la efeméride que fue los días esos de angustia, cuando aparecieron las niñas, las cotas de audiencia en España sobre el hallazgo de las niñas, porque había un programa que rompía moldes, que era de Paco Lobatón, que se llamaba Quién sabe dónde, que destinaba todos los recursos televisivos a encontrar desaparecidos, se habían volcado totalmente con el caso de las niñas. España quedó conmocionada con el caso porque fue durísimo, trascendieron dos autopsias, que hubo controversia en las autopsias, porque al parecer cuando llamaron una segunda opinión forense de un catedrático, que era el doctor Frontera, que había estudiado con Scotland Yard en los últimos métodos criminológicos en hallazgos de cadáveres, España estaba muy por detrás en esas lindes de reconstrucción científica criminalista, tanto así que cuando recogieron evidencia pusieron a los colmeneros a coger evidencias y cogieron todos los objetos que vieron ellos que fueron susceptibles de sospecha y los pusieron en un solo sitio y los fotografiaron todos juntos. O sea, adulterando la escena del crimen. Ya estaba bastante adulterada porque el sitio ya estaba contaminado por los presuntos culpables, Es más, Miguel Ricard fue condenado y claro, es normal incluso que hasta los objetos tuvieran su huella, porque, le vuelvo a repetir, en el paraje de la Romana pernoctaban durante años, con colchones y una infraestructura para dormir, porque era donde habitualmente ellos huían de la justicia, y ahí empieza a tomar peso la teoría, ¿vale? De que ellos quizás captaron a las niñas con Mauricio Anglés, que era hermano de Antonio Anglés, que tenía la edad de las niñas. Mauricio Anglés, yo tengo aquí en hemeroteca cómo amenaza a Miguel Ricard y le dice que no le tiene miedo y que diga de él lo que quiera, porque Miguel Ricard siempre ha dicho que él estaba en el ajo, aunque no lo podía demostrar taxativamente en el juicio. Y claro, les digo, el padre de las niñas, Fernando García, padre de Miriam, porque eran Miriam, Antonio y Desiree, las tres niñas, el negocio, uno de los negocios que tenía, que era la tienda de colchones, estaba a unos escasos 400 o 500 metros de la casa del domicilio de los Anglés. Este tal Mauricio Anglés era de la edad de las niñas, era bastante famoso en el pueblo, pues tenía ya un largo historial de delincuencia, era un delincuente joven y con desparpajo, que en su haber ya había atracado bancos con esa
edad tan corta, que estamos hablando que era un adolescente de unos 14 o 13 años más o menos. Y claro, no estamos hablando de un adolescente común y normal. Estamos hablando de un delincuente en potencia duro. Un delincuente juvenil, adolescente, ¿vale? Un delincuente duro que tenía atracos, ¿vale? Y es más, a posteriori y décadas después fue condenado por secuestrar a un socio con el que tenía una gasolinera y lo secuestró para sacarle X dinero porque él interpretaba de que le tenía que pagar tal y cual, el socio no accedió y lo secuestró. Pues claro, esto no es un tema baladí porque estamos hablando de un tema de violación, tortura, profanación de cuerpo y secuestro y presuntamente las niñas murieron de un tiro de gracia en la cabeza y él, el método operandi que tiene en una condena por secuestro es amenaza con arma de fuego. Y es sabido público y notorio que a Mauricio Angreno, pues con eso de que era menor, no se le apretó debidamente, ¿vale? Y estaba más en el rango de edad de las niñas y como captador era más que probable que fuera en el coche con Miguel Ricard y Antonio Angré. ¿Por qué? Porque Antonio Angré y Miguel Ricard tenían ya fama en el caso de delincuentes duros. Antonio Angré ya era un peso fuerte en la droga. Tanto así que uno de sus competencias, o digamos, de alguien que estaba en el ambiente de ellos, ¿vale? Un hombre que vendía droga, ¿vale? Un señor que vendía droga 48 horas después, el Marley, de que encontrara los cadáveres, se presenta voluntariamente a la Guardia Civil y dice, imagínense ustedes, en un entorno de droga donde el ajuste de cuentas y la delación se suele saldar con que te peguen un tiro, pues empieza a decir que escucha a Andrés y a Ricard hablar entre ellos de que querían coger unas niñas, que querían hacerle tal, que querían hacerle cual, no vamos a entrar en detalle. Y claro, es un poco, digamos, un poco delirante, ¿no? Que alguien en la cárcel, cuando lo está escuchando más gente, se autoimplica y más delincuentes ya de una trayectoria que se le han vendido como robaperas, sí, eran robaperas en el sentido de que no eran violadores, torturadores y asesinos, pero sí ya eran atracadores, ya estaban asociados con la violencia y con el ajuste de cuentas. Más, Antonio Anglés secuestró y ató a Nuria Pera, pero era un tema de drogas, que ella parece que tenía una supuesta relación con Antonio Anglés en el que le menudeaba drogas, le robó X dinero y la ató en un poste y al parecer pues, la torturó, le achuchó un perro de la raza Doberman, tanto es así que la madre de Antonio Anglés intervino junto con Enrique Anglés, su hermano que era deficiente mental, esquizofrénico, pues intercedieron para que eso no llegara más y se denunció y pagó una condena por aquello. Ese fue el detonante porque encuadraron a Anglés en este crimen y por la declaración de Miguel Ricard que se autoinculpaba cuando la apretó la Guardia Civil. Entonces dirán ustedes, bueno, ¿y si no ha sido porque Miguel Ricard, el único condenado, que era el socio de Antonio Anglés, se autoimplica? Y es muy fácil porque al parecer, según dice él, que eso a mí me cuadra, la Guardia Civil le dijo que si él confesaba al menos que había participado en una de las violaciones, podía cooperar con la justicia, que eso el juez lo iba a tener en cuenta, ¿vale? Y que se iba a comer la violación. Y claro, las muertes y los demás se iba a comer Antonio Anglés, puesto que no había evidencias biológicas en los cuerpos de Miguel Ricard en el tema biológico de que él hubiera participado en la violación. ¿Vale? Él reconoce que tuvo relaciones consentidas con una de las niñas. No creo que venga el caso que decir el nombre de quién, no quiero entrar en detalles amarillistas. Y claro, digamos que le meten el gol y él empieza a confesar. Él es más que probable que participara en el secuestro, que tuviera información, pero la justicia a día de hoy, que tiene el caso abierto, reconoce que por las evidencias científicas el grupo de personas, según los pelos y distintos hallazgos biológicos, tendrían que ser entre 6 o 7 personas. O sea, a Antonio Anglés todavía se le cuadra ahí por una declaración de Miguel Ricard. El entorno de Antonio Anglés, de los bajos fondos, dice que él estaba muerto. Él era confidente de la Guardia Civil también, ¿vale? Y se le encuadró por llamadas anónimas en muchos delitos, porque digamos que en el algo criminológico a Antonio Anglés le tenían hambre,
¿vale? Le tenían bastante hambre a Antonio Inglés. Y entonces, claro, ¿qué les vengo a decir? Que en el hallazgo de los cuerpos, retomando el caso del primer vídeo, se dice que encontraron unos apicultores un puño de un hombre con un reloj blanco. Después aparece en las fotos de la reconstrucción criminalística un muñón. Entonces el colmenero que encontró los hallazgos, quitando las hierbas ahí, en un terreno bastante inaccesible, estaba en un alto ahí como él, según él estaba asociado a eso, hay mucha controversia con los colmoneros porque periodistas e investigadores se acercaban a preguntarle y salía la esposa de uno de los colmeneros diciendo que como hablara ella se iba a matar, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, que era más que probable que este hombre de alguien estuviera sufriendo presiones, ¿vale? Y el relato que le voy a poner de los hechos que él narra en la televisión en uno de los momentos de máxima audiencia de la historia de la televisión española, que fue el día en el que hallaron los cuerpos, todavía no se ha superado los niveles de audiencia del día en el que aparecieron los cuerpos, porque toda España estaba conmocionada con la desaparición y cuando estaban buscando a las niñas había gente que tenía esperanza de que estuviera viva, pero sorpresa que aparecen muertas y trasciende a la prensa de que han sido violadas y torturadas de una manera indecible, ¿vale? Entonces me quedo con ese detalle. El colmenero ve un puño de hombre con un reloj. Puño perfectamente identificable, ¿vale? Después, en sede judicial, y cuando este hombre trasciende la foto a la prensa, ¿vale? Se ve un muñón con un reloj, y él no identifica ni el reloj ese, ni tampoco el muñón. O sea, esto es muy grave, es que poco más y poco menos de la foto de la reconstrucción criminalística, este hombre dice que eso no fue lo que vio. Entonces, claro, ya empezamos mal, como se podría decir. El hallazgo. Pues estuvimos ayudando a todo lo que pudimos allí, porque de ver aquello no se podía uno tener de lo que había ahí. Estuvimos todo el día peleando, bajamos a decir al capitán de la Guardia Civil, y cuando vino el juez, pues aquello yo estaba todo el día que no podía ni hablar, y este señor pues lo mío, porque ha habido una cosa hacía una cosa lamentable. Yo quisiera, ustedes vieron que allí en ese sitio una cosa lamentable. Yo quisiera, ustedes vieron que allí en ese sitio había algo raro, había unos matojos que no correspondían, ¿no? Que no correspondían a lo que la geografía natural. Fue cuando aquí mi consuegro 5 años después, esto es lo que relatarían ante. ¿Vale? Y entonces, claro, aquí lo que viene está claro. Este hombre lo que ve es un puño, ¿vale? Un puño que es un puño de hombre, ¿vale? Y claro, él no se corresponde para nada con lo que en sede judicial se dice que encontró este hombre, ¿vale? Este hombre poco más que le enseñan la foto de un puño esquelético, o sea, un muñón, y el hombre lo que vio es un puño perfectamente detectable y que era un puño de hombre. Y después le venden la moto de que, en fin, aquí está la imagen, ven ustedes, de un puño perfectamente reconocible. Miren ustedes. ¿Ven el hueso? Aquí podrán identificar un hueso, ¿vale? Con un reloj. No sé si se aprecia bien. Lo vamos a acercar más. Ahí está, ¿vale? Un hueso con un reloj. Díganme ustedes que esta imagen se corresponde a la imagen de un puño, porque yo el puño ahí no sé dónde está.
Sinceramente no desconozco dónde está el puño, ¿vale? Incluso les voy a dar más nitidez aquí. Miren ustedes. ¿Dónde está? Yo no veo ahí ningún... Es que no lo veo, no veo por ningún lado el puño de hombre ahí. Y claro, es bastante llamativo que ya a la primera de cambio, la principal persona que ve el hallazgo criminológico, digamos porque le meten el golpe a las cuadras y dice, mire usted, esto es lo que vio usted. ¿Vale? Esto es lo que vio usted. Y claro, este hombre dice, no, yo no vi un hueso. Yo vi un puño. Y aquí empieza de los 27 puntos, tirando de hemeroteca, empieza la primera gran mentira. Esto lo ponen como que fue lo que vio este hombre y este hombre dice que no vio eso. Y empiezan las contradicciones, lo que se dice en el juicio, lo que se dice en la tele. Este hombre reconoció al padre bajo cámara en reportaje que no vio eso. Es más, le dijo al padre de las niñas, concretamente a Fernando García, que él antes de morir le tenía que desvelar por qué no le podía contar todo lo que sabía y todo lo que había visto de extraños movimientos que hubo ahí y de historias que son de un carácter, de una gravedad que este hombre no la desvela por la gravedad de esos hechos y porque evidentemente una persona no desvela tanto, y lo hemos visto en el vídeo muy emocionado, uno de los apicultores llorando porque temía por la vida, y la mujer cuando iban a preguntar qué es lo que había visto, imaginaos, el caso de máxima audiencia por aquel entonces, pues decía que se iba a suicidar, le gritaba a periodistas, le gritaba a todo el que iba allí a preguntar, y eso, claro, la mujer estaba asustada, estaba sufriendo presiones. ¿Por qué? Porque este caso ha nacido desde las contradicciones judiciales, más, en la prensa se bautizaba al circo, era un circo llamado Alcácer, a lo que fue el juicio, un juicio que Miguel Ricard, si hubiera tenido un abogado criminalista de primer nivel, todos los expertos en derecho coinciden de que este hombre no hubiera sido imputado. Es más, Aquiles y después el otro abogado que tuvo, no me acuerdo el nombre, dejó el caso, porque es que le decían que no le dejaban defender a su cliente. Es más, la acusación se basaba en dos partes. Estaba el Ministerio Fiscal y después estaba la acusación por parte de padres, como Fernando García, que no creían en la culpabilidad de Miguel Ricard y creían que eso era un grupo criminal más amplio y que a este hombre, porque creían que en verdad la Guardia Civil le había presionado tanto, le había ofrecido algo aparte por reconocer cosas, que él lo había hecho todo con Antonio Anglés, y él, la reconstrucción que hacía no corresponde a la investigación y él no hace una reconstrucción creíble de los hechos, pero sí que dio datos de alguien que estuvo allí, dio ciertos datos que sí eran verdad. Entonces, claro, es más que probable que este hombre fuera un cooperador necesario. Y muy importante, Mauricio Anglés a él lo saca varias veces, le pide dinero por estar con la boca cerrada, mientras Miguel Ricard, que es el único condenado, se come el marrón. El hermano pequeño de Antonio Anglés, de 14 años, que ya era un delincuente juvenil en potencia. Pero claro, desde la cárcel, ¿qué evidencias tenía Miguel Ricard de que Mauricio Anglés estaba implicado? Porque estamos hablando de un crimen del 92-93, donde nadie tenía móviles, donde no se podía rastrear señales, donde era muy difícil ubicar a un individuo en un sitio tan recóndito. El paraje de la Romana, allí nunca aparece nadie. Y en fin, las investigaciones en Guardia Civil, las autopsias criminalísticas dejaban mucho que desear, ni siquiera se practicaban radiografías. Miren ustedes el crimen que cualquiera mandan a los mismos colmeneros, porque desde el primero que tienes que sospechar en un crimen es del primero que encuentra los cadáveres, aunque sea el que le han contado y carezca de antecedentes penales, tú no sabes si esa persona está implicada de alguna manera. Pues muchas veces que los que aparecen en la Guardia Civil a decir que han encontrado a una persona muerta, algunas veces, muy pocas, en un mínimo porcentaje, o dan información es porque están implicados y no pueden con la culpa, quieren que aparezcan los cuerpos, saben y más de lo que dicen, ¿vale? Pero no son los autores materiales de
esos crímenes. Y esto en criminología es así conocido. Sin embargo, estos hombres pues, los ponen ahí a recoger evidencias del crimen, a adulterar la escena del crimen, que por cierto se presentó por la noche y empezó la investigación de día. Cuando ya habían terminado de registrar, ponen la cinta, o sea, ese era el nivel. También les digo que en el año 92 los medios de la Guardia Civil eran muy escasos, había poca profesionalidad en el sentido, en el ámbito científico. Mejoró bastante cuando entró la unidad central operativa de la Guardia Civil, ¿vale? La UDICO, y ahí sí eran personas más cualificadas, más estudiadas del ámbito científico y criminológico, y de hecho fue uno de los primeros casos que se destinó a la UDICO, y tuvieron que empezar desde el principio e intentar arreglar aquel esperpento. Pero hoy fíjense ustedes, estamos hablando de un caso de finales del 92, pues aún está abierto y sin resolver. Y esta es la primera gran contradicción y el primero de los 27 vídeos y contradicciones de Alcácer, porque son 27 las que les voy a narrar. Y la primera es que las personas, los apicultores, Javier Aquino y su concuñado, dicen, el que encontró el puño con un reloj de hombre, un puño de hombre, además declaró en otros medios, no en este, que le he enseñado. Cuando ve la foto de la policía, que ahí en el juzgado dice, ¿esto es lo que vio usted? Se ve a una persona que ya estaba presionada, pues no se sabe quién, y él una y otra vez en la televisión dice que el hueso ese no es lo que vio, el que vio un puño de hombre. O sea, la primera evidencia totalmente cuestionada. Y tengo 27 más que no cuadran y se han dado por válidas. Y claro, te puedes creer una, te puedes creer dos, te puedes creer tres, te puedes creer cuatro, pero los señores 27, le estoy hablando de contradicciones. Puedo entrar en otros 20 vídeos de personas que no fueron investigadas, que tenían antecedentes penales y que estaban en el entorno de los sangre y de las niñas, que fueron investigadas y que no se les apretó como es debido. Y conexiones que había en otros casos del Triángulo de Valencia con Alcácer, que las niñas aparecieron atadas, ¿vale? Con una serie de cuerdas, una serie de nudos que también aparecieron desde el 87 al año 97 más o menos, casi 2000, muchos cuerpos atados con cuerdas de ese mismo tipo, que desaparecían un fin de semana, que eran encontrados al lado de medios acuosos, porque la segunda autopsia, Frontera dijo que al carecer los cuerpos de livideses cadavérica, que es donde se concentra la sangre y demás, después se corrompe y demás, pues que cuando está en medio acuoso, pues no se halla livideses cadavérica. Entonces él barajaba la opción de que se fuera un segundo enterramiento, porque había en la fosa dentro una piedra volcánica que no correspondía al lugar, había una tierra que estaba como arcillosa y otra seca que no correspondía al lugar. Y al carecer de livideses cadavérica, pues claro, evidentemente este catedrático en medicina forense que había estudiado últimas técnicas con Scotland Yard en el ámbito de hallazgos de criminología, era, digamos, este forense, digamos que estaba un paso por delante de los que practicaron la primera autopsia, donde perdieron innumerables evidencias científicas y se hizo de una manera bastante chapucera. También es verdad que las autopsias eran paupérrimas en el 92 y 93. No les quiero decir que esto fuera, digamos, por inutilidad, sino que yo creo que el caso había que cerrarlo. Tenían presiones los primeros forenses porque lo cerraron cuanto antes. La presión social era de audiencia de más de 10 millones de personas enganchadas a la tele. España estaba que clamaba condena ejemplar y que aparecieran los asesinos torturadores, porque se hablaba de estas niñas que habían tenido torturas indecibles, pérdidas de dientes, que le arrancaron dientes, que cortaron la espalda, por lo visto, con un objeto inciso cortante, como si fuera, digamos, un bisturí en una de las zonas, que se ven cortes limpios. Y el segundo forense dice que las lesiones
la orientación de los cuerpos durante las lesiones estaban como para que alguien las estuviera viendo, se le estuvieran exhibiendo las torturas y esta persona disfrutara de eso. Esto se ve mucho en torturadores de ámbito sádico que tienen a bien secuestrar víctimas, como había un camionero en Estados Unidos que le gustaba esto de hacerle fotos y grabarlas, o sea que esto en criminología no era nada descabellado y los forenses saben perfectamente por la orientación de los cortes y por las lesiones más gordas, cómo estaba orientado el cuerpo y él dijo claramente que las torturas fueron como para que las niñas estuvieran exhibidas a otras personas, ¿vale? O sea que el forense más cualificado de todo tiene evidencias de que hubo más gente disfrutando de esa orgía de sangre y no estaba para nada de acuerdo con la primera autopsia. Y tampoco se está de acuerdo la persona que encuentra la fosa con las pruebas que presenta la justicia como que eso es lo que vio ese hombre. Hayan escuchado en el programa de televisión, han visto el hueso, que fue eso está en el sumario, y eso no es lo que vio este hombre. Ahí se ve que este hombre vio un puño perfectamente construido, con un colo de reloj que no se corresponde a de la foto. Y en fin, ahí empieza la primera gran, digamos, contradicción, que es enorme, porque es la primera evidencia y ya empieza eso a patinar. Y en sucesivos vídeos les diré 26 evidencias más constatadas y probadas. Les tiraremos de archivo, incluso les enseñaré audio de entrevistas a los protagonistas de aquella época. Y bueno, les diré que desgraciadamente este caso no está cerrado. Es más que probable que al menos 6 o 7 individuos participaran. Es más que probable que el señor Miguel Ricard solo fuera un cooperador necesario en la captación, junto con otros secuaces. Y es más que probable que este caso no se solucione. Porque ha pasado los años que ha pasado. Muchos de los testigos que ahora se podrían investigar por ver, digamos, interrogar con las nuevas evidencias están muertos. Porque había mucha gente investigada que se le, digamos, interrogó muy levemente, no se le apretó bien, ¿vale? Porque la justicia se obcecó en cerrar el caso rápido por la presión social. El Ministerio Fiscal tenía unas presiones políticas del gobierno de entonces porque eso se solucionara ya, porque había una presión social enorme y eso políticamente no venía nada bien. Y como en otros casos en España, donde la ira social, la presión de los medios pide justicia y condena dura, pues claro, el poder político ahí sale cuestionado, la eficiencia de nuestra seguridad. Y eso pues juega malas pasadas a la hora de que los profesionales puedan trabajar y tomarse el tiempo que se tienen que tomar, porque es muy complicado resolver estos casos. No se les deja trabajar tranquilo, se les da presiones y se les exige resultados casi inmediatos judicialmente haciendo verdaderas chapuzas. Y también hay que decir que los profesionales del cuerpo de seguridad del Estado en aquella época no tenían medios, no estaban en criminología debidamente formados, ni siquiera eran criminólogos de carrera, ¿vale? Porque el criminólogo del siglo XXI está mucho más preparado que cualquier inspector de la Guardia Civil de aquel entonces, y ya no les digo lo que ha avanzado la ciencia. Y también, hombre, por hacerle, digamos, por quitarle un poco de carga a los cuerpos de seguridad del Estado, que dieron por buena la versión oficial, decirles que ellos cumplían órdenes, que tenían unos medios muy paupérrimos y que, en fin, que era muy complicado de resolver el caso. Tampoco me gusta a mí decir que había un oscurantismo, que había una mala praxis, que eso se quiso ocultar todo deliberadamente por órdenes, que esos participaron para cerrar el caso. No. Hay que ser un poquito más, digamos, benevolentes con los cuerpos de seguridad del Estado y también decir lo bueno y lo malo. Y los medios que tenían eran bastante artesanales, ¿vale? Y la verdad que Alcácer es un caso muy difícil de analizar, en el que se ataca con mucha furia a los cuerpos de seguridad del Estado, porque dicen que metieron carpetazo, que ocultaron pruebas, que la hicieron perder y demás, y también veo que se carga con
con una violencia excesiva contra estos cuerpos, y yo creo que más bien, yo creo que simplemente en aquella época la criminología y los profesionales a los cuales se les encomendó la resolución del caso, por ejemplo, la segunda jueza apenas tenía experiencia en estas lindes de casos tan complejos y de un sumario, digamos que era sumario que cualquiera que vea el sumario por miles de folios, con miles de contradicciones, con un viaje de personas citadas, con testimonios que eran inverosímiles, tanto así que la prensa al juicio le bautizó, era una vez un circo llamado Alcácer. Que eso ya también le pondremos imágenes del juicio y le sacaremos las 26 claves por lo que Alcácer, la versión oficial, es totalmente insuficiente. No, por eso está el caso abierto y por eso 2 de los padres de las niñas no la dan por buena y muchísimos expertos de este caso en el ámbito de la criminología tampoco da este caso por cerrado. Dicen que hay muchas irregularidades y poco más y poco menos que fue una auténtica chapuza todo. Y claro, me veo la obligación moral y ética ante unos crímenes y unas torturas y unos actos hasta de necrofilia bestiales que se les cometieron a estas 3 criaturas, pues también decir que hay unas personas sueltas, probablemente un grupo criminal, les diré en qué me baso para creer que son un grupo criminal, me diré en qué me baso también para decirles y darles indicios fehacientes de que es muy probable que Alcácer esté asociado con otros crímenes que se dieron con semejante modus operandi, incluso las desapariciones de las víctimas el mismo día viernes, que se hallaban las víctimas con las mismas cuerdas, algunas víctimas en las lesiones también lesiones parecidas, ¿vale? Amputaciones parecidas, porque en el crimen de Alcácer pues también se amputaron pies, manos, incluso hay hasta controversia si los cuerpos que encontraron eran verdaderamente los cuerpos de la niña, pues entonces no existía la técnica ADN, porque en uno de los cuerpos se encontró que una de las niñas tenía una caries súper avanzadísima, que eso le tuvo que dar un dolor indecible y ninguna de las niñas tenía caries. Pues eso se constató y se investigó y no tenía caries. Después una de las niñas tenía una malformación en el cráneo que no correspondía a ninguna de las 3 víctimas, además no presentaba malformación. Y después pues que faltaban muchas piezas dentales, se perdieron miembros y vamos, lo de la autopsia, si el día que haga el vídeo de la autopsia y le narre las irregularidades y las evidencias que han desaparecido, es más, hace pocos meses durante el temporal de Valencia, que hubo graves inundaciones, ¿vale? Que salieron por todo el mundo por los innumerables muertos que hubo, el juzgado que custodiaba las pruebas de Alcácer, al parecer se cogieron empleados de la limpieza, porque en el juzgado se podía ser de cualquiera, porque estaba prácticamente paredes rotas y había sido negado por agua. Se encontraron empleados de la limpieza, por lo visto, que del mantenimiento del juzgado, que habían vendido en el mercado negro evidencias de pruebas de Alcácer y de otros casos que veis. Se piensa que es un juego macabro de ellos, como una especie de broma. Yo no creo que sea ninguna broma. Es más, décadas después se encontraron huesos, después de haber sido la fosa cribada hasta 3 veces. Décadas después se encontraron falanges de dedos. Una vez que fue un señor forense a hacer un reportaje por Discovery Más, ¿vale? Y claro, ahí subió este hombre, que sabe de hueso, evidentemente, de su profesión, y encontró falanges de dedos ahí, puestas. Y qué sorpresa fue que dice, bueno, aquí estamos en el sitio de la investigación y ya, mira, 2 falanges. Y no es la primera vez que dejan huesos ahí. Y a las niñas desaparecieron miembros que todavía no han aparecido. Y se sospecha que los autores que se fueron de Rosita fueran fetichistas, que esto no es nada descabellado porque estos sádicos, estos los asesinos psicópatas sádicos sexuales, metapsíquicos,
tienen estas parafilias sexuales y aparte también tienen la vanidad de conservar partes de miembros de la víctima, tirarle pedacitos a la policía décadas después como para burlarse o para sentirse más poderoso, como diciendo, oye, que si crees que fue el rubio el Miguel Ricard, aquí te dejo 2 dedos, otro día te dejo otra cosita aquí, un diente, y eso ha pasado. Y claro, es un crimen en el que las alimañas que se han ido de Rosita se jactan encima de dejar evidencias allí, ¿vale? Y con esto, pues, espero que hayan disfrutado del vídeo, que hayan recabado datos y en sucesivos vídeos, hasta 26 capítulos más que haré, les narraré las otras 26 contradicciones de Arcase, contradicciones constatadas. Les enseñaré artículos y les pondré audios de hemeroteca de aquella época para que ustedes no opinen libremente, ¿vale? Porque aquí no tenemos la verdad absoluta, pero les digo que lo que les voy a presentar no les dejará indiferentes. Y algunos que crean en la versión oficial verán que el crimen no está ni mucho menos resuelto, por eso la justicia lo tiene abierto, y que hay muchas sombras. Sobre todo, hay un grupo ahí que se jacta de esto. Y esto es lo que verdaderamente a mí me hace vomitar, me indigna, y por eso he dedicado muchos años en escuchar, leer, investigar, preguntar, corroborar fuentes, recortes, hemerotecas, porque ya tengo digamos, una inquietud como humilde investigador de qué es lo que pudo pasar allí. Y les puedo asegurar, por la información que tengo y por la cantidad de horas y de días y de meses y de años en el que le he dado vueltas a esto, que la versión oficial es totalmente insuficiente y que hay muchas lagunas. Y por eso mi interés por compartir estos vídeos y que lo comenten ustedes, le den a like si les gusta y me manden sus opiniones, evidentemente. Me manden sus opiniones sobre el caso y si tuvieran algún tipo de aporte, porque hay muchos aficionados al caso Alcácer, que por favor manden enlace, manden la fuente y que yo me nutro de personas que investigan este caso, que hay muchísimas y muy bien cualificadas con muchos medios, y que estoy abierto a recabar informaciones de cualquier tipo, leer sus opiniones, porque yo creo que las opiniones suman, cada persona tiene un investigador en sí mismo y que juntos quizá pues, podamos aportar algo más y al menos pues evidentemente compartir el ansia de justicia que todos tenemos por la posibilidad más que probable de que haya gente culpable todavía suelta en el crimen de Arcase y en otros que se cometieron desde el año 87 a casi el 2000 en ese mismo triángulo Arcase, Macastre, Benicassen, Picassent, en ese triángulo valenciano y más sitios que le diré, no me quiero extender más, ya vamos por 48 minutos, en sucesivos vídeos les iré narrando las otras 26 claves de que la versión alternativa es totalmente plausible, ¿vale? No definitiva ni que es la verdad absoluta, y que la versión oficial tiene muchísimas lagunas y que está inconclusa y de hecho por ello el caso aún está abierto. Les deseo buenas tardes y espero que les guste el vídeo y un saludo de este humilde investigador.